Saludos inversores sistemáticos. ¿Es cierto que si invertimos solo en acciones a largo plazo nos podremos acercar a ese 10% de rentabilidad real después de inflación? Pues vamos a ver que a veces sí y a veces no. Vamos allá. Antes de empezar, recuerda que la mejor inversión que puedes hacer es darle al botón de suscribir justamente aquí abajo, porque al final si lo haces yo me voy a encargar de todo, voy a ir subiéndote contenido de calidad en materia de inversiones y en materia de value investing, el mejor estilo de inversión a largo plazo y tú no tendrás que hacer absolutamente nada. Así que dale al botón de suscribirse y vamos al vídeo. Si habéis estado siguiendo atentamente el canal, sabéis que justamente aquí a mi lado, al lado de la palmera, tengo el libro de Jeremy Siegel de acciones a largo plazo. En este libro, el profesor Jeremy Siegel nos ofrece un compendio, un estudio de los últimos 200 años de lo que han hecho las acciones en el mercado americano versus el mercado de bonos americano, el mercado del oro y también en concreto el dólar americano, que lo ha hecho terriblemente mal después de inflación. Como podéis ver en la siguiente gráfica, las acciones han dado un 7% anual más o menos en términos reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación. A su vez, quedan por detrás los bonos con un 4% y el oro con un 1%. Así que pequeño disclaimer para aquellos que estéis invertidos en oro, porque la rentabilidad real en los últimos 200 años ha sido de eso, de un 1%, mantener la inflación y un poquito más. Y es que durante los últimos años el mainstream en YouTube no para de repetir un mismo axioma: inversión en acciones a largo plazo. Y hemos podido comprobar en los últimos años cómo incluso autores de la talla de Tony Robbins, que vienen del mundo del desarrollo personal, se han lanzado a dar vueltas por el mundo y en conferencias a hablar de invertir tanto en acciones como en private equity, en empresas privadas, como la mejor inversión que puedes hacer ahora mismo. A modo de ejemplo, mirad este artículo de Yahoo Finance donde Tony Robbins nos habla de las 3 inversiones que pueden hacerte rico. O también esta breve entrevista donde habla de la pasta que habríamos hecho si hace 30 años hubiéramos puesto todo al S&P 500, y especialmente si lo hubiéramos puesto a la compra de empresas privadas. Vamos, que Tony Robbins nos invita a pensar en la posibilidad de haber invertido en el S&P 500 hace 35 años, lo que nos habría dado una rentabilidad anual del 9%, que comparada con la rentabilidad que ha dado el private equity, esa versión de invertir en acciones con esteroides, ¿no?, que es comprar empresas privadas, nos habría dado en torno a un 14%. Que por cierto, también hay que recordar que por ser más ilíquidas las inversiones privadas ya de por sí, por el riesgo añadido de invertir en el mercado ilíquido, tiene que darnos más rentabilidad. Pero salvando este pequeño detalle, lo que nos invita a pensar Tony Robbins es que si hubiéramos invertido hace 35 años 1 millón de euros en el S&P 500, ahora tendríamos 26 millones. Pero es que si lo hubiéramos hecho en private equity, en empresas privadas, a día de hoy tendríamos la friolera cantidad de 139 millones. Y sí, Tony Robbins tiene razón, los últimos 30 años han sido espectaculares y nos habrían permitido hacer un por 26 a nuestro capital de manera realmente fácil. Solo teníamos que haber encontrado un ETF del S&P 500 realmente barato. Y es que viendo este gráfico, la conclusión es clara, las acciones no hacen más que subir a largo plazo, ¿verdad? Pues veréis, este discurso es algo tramposo y os voy a explicar el porqué. Y es que esta falacia se ha aguantado los últimos 35 años por este motivo que vais a ver a continuación. Y es que en esta gráfica podéis ver cómo los tipos de interés desde hace 35 años han bajado del 6,3% que estaba en el año 2000 o el 10% que estaban en el 1990 hasta el 0% en octubre del 2021. Y claro, si puedes tomar prestado al 0% para luego invertir al 4 o 5%, pues hace que las valoraciones de cualquier activo se disparen por las nubes. Lo que justo ha alimentado uno de los rallies del private equity más agresivos del último siglo. Y es que volviendo al mismo gráfico, ya os aseguro que Tony Robbins estaría hablando de algo totalmente diferente si en vez de estar en los 2020 estuviéramos en la década de los 60. Y es que en este escenario de la década de 1950 a 1980, invertir en acciones y en concreto invertir en private equity habría echado aguas pero verdaderamente. Y es que sí, los últimos 40 años han sido excepcionales para la bolsa. Pero en ocasiones los inversores se olvidan del componente cíclico de las acciones y de que tenemos precedentes en los últimos 100 años de desiertos en los cuales las acciones no han hecho nada, y repito, nada en términos reales, o sea, descontando inflación, nada relevante en periodos tan largos como 26 años.
Incluso si echáis la lupa al gráfico podréis ver como si juntamos el desierto de 26 años con el de 24 años, han habido momentos de 55 años de desierto y penurias antes de llegar a la tierra prometida de Jeremy Siegel con acciones a largo plazo. 55 años de dividendos, inflación y nada más. Solo dividendos al 4% e inflación y muy poquito más. Y es que la bolsa también en momentos es ese mercado aburrido donde las acciones solo suben la inflación e invertimos solo para buscar ese dividendo que pagan las acciones y no contamos con esa apreciación y optimismo de los inversores a largo plazo en todo momento, porque entendemos la naturaleza cíclica de los propios mercados. Una realidad la cual en los últimos años parece que nos hemos olvidado de que esto ha existido en los últimos siglos. Y he aquí la moraleja que os quiero transmitir en este vídeo. Como muy bien explica el siguiente artículo, acciones a largo plazo, a veces sí, a veces no. Y es que como explica Edward McQuire en su abstract, nos lo dice bastante claro. A veces las acciones superan la rentabilidad de los bonos, a veces los bonos superan la de las acciones y a veces hacen exactamente lo mismo a largo plazo en periodos de más de una década. Y es que claro, si nos dejamos llevar por la gráfica simple de Jeremy Siegel de acciones a largo plazo y no te preocupes por nada más, la conclusión siempre es clara, pues solo centrémonos en comprar acciones. Pero yendo un poco más al detalle como va este artículo, vamos a ver qué es lo que pasa entre esa carrera tan reñida entre acciones y bonos en diferentes periodos históricos. Porque mirad, profundizando algo más en el artículo, en este gráfico podéis ver que a veces las acciones superan tímidamente los bonos, a veces las acciones son muy superiores, como por ejemplo veis en la década de los 80, lo veis aquí en la parte que pone Stocks Superiority, y a veces hacen básicamente lo mismo, lo que han hecho en los últimos años. O al menos los últimos años antes de esta subida de tipos de interés tan agresiva. Y es que sí, cuanto más largo sea tu horizonte temporal, también es verdad que es más seguro que tu apuesta de invertir en acciones a largo plazo salga bien. Pero vamos a definir qué es ese horizonte a largo plazo, porque aquí no estamos hablando de 5 años de horizonte temporal, estamos hablando de mucho más, como vais a ver a continuación. Porque a la postre, si nos vamos a largo plazo, el accionista está asumiendo más riesgos que el bonista, con lo cual, con el típico triángulo de liquidez, rentabilidad, riesgo, si asumimos más riesgo, a largo plazo deberíamos tener más rentabilidad que si invirtiéramos en bonos. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero como veis en la siguiente tabla, lo muestra meridianamente claro. Si aguantamos 50 años, la probabilidad de que las acciones batan a los bonos es del 68%. Pero es que si vamos bajando este periodo temporal, las probabilidades no están tan claras. Como veis, por ejemplo, aquí, que a un año vista la probabilidad es del 55% y a 5 años vista el horizonte temporal estándar es del 62%. Así que el periodo temporal que escojas y tu horizonte de inversión afecta y mucho al éxito de tu estrategia de solo comprar acciones y olvidarte. Por añadir todavía más perspectiva, miremos el siguiente gráfico. Y es que todo y que este gráfico es algo abstracto, vamos a intentar entenderlo, porque básicamente las curvas representan la rentabilidad anualizada de los últimos 20, 30 y 50 años. Como veis, cojamos la curva que cojamos, hay momentos excepcionales donde nos podemos encontrar en rentabilidades del 10 e incluso del 12% anual. Pero también podemos tener periodos donde la rentabilidad sea del 1% anual. Además, fijaos que cuanto más larga es la curva, 30 años anualizados, 50 años anualizados, más se suavizan los extremos y tenemos más certeza de que nos irá bien a largo plazo. Así que sí, Tony Robbins y muchos otros youtubers en redes nos están hablando de ese 10%, cuando en realidad deberíamos estar hablando de un 6% de rentabilidad después de inflación con una desviación estándar del más menos 2%. O sea, que podemos estar entre un 4% y un 8% en escenarios normales, pero sí que estamos bastante lejos de ese 10% que nos hablan los youtubers y los influencers en las redes y sobre todo de ese 14% que nos habla Tony Robbins. ¿Y qué pasa si lo miramos desde la perspectiva del dividendo? ¿Y si lo miramos desde la perspectiva del S&P 500? Y es que con el dividendo actual del 1,25% que está pagando el S&P 500, vemos que esto está muy lejos de ese 4%. El inversor que entra ahora lo que puede esperar es que a día de hoy no va a recibir ese 4%, va a estar muy cercano a ese 1% de rentabilidad por dividendo. Y a largo plazo, a 10 años, 20 años, 40 años, se va a ir acercando poco a poco a esa rentabilidad del 4% en el peor escenario posible, sin considerar ningún tipo de crecimiento corporativo o de crecimiento de las acciones. Así que en conclusión, a largo plazo es conservador hablar de un mínimo del 2% anual en horizontes de 20 años, en términos reales descontando la inflación.
de un 3% anual en horizontes de 30 años y de un 4% anual en horizontes de 50 años. Algo que ya veis que queda muy lejos de ese 10% y de ese 14% de Tony Robbins. ¿Y qué pasa con los bonos exactamente? Pues veréis, el artículo también nos habla de los bonos y nos muestra que fueron bastante bien mientras el patrón oro se mantuvo. Y cuando el patrón oro se rompió, ahora está por ver hacia dónde van a ir. Y es que como ya os hemos hablado en el canal, Warren Buffett ahora mismo no está de manera muy agresiva comprando acciones. Es más, el oráculo de Omaha tiene el 28% de su portfolio en liquidez remunerada en letras del Tesoro americano, que le están pagando el 4% sin sufrir absolutamente por el devenir de la bolsa. Pero lo que tampoco está comprando ahora mismo Warren Buffett de manera agresiva son bonos a largo plazo. Como veis, es un estilo de inversión donde el propio oráculo de Omaha nos está diciendo que no está apostando ni por la bolsa a largo plazo, ni tampoco está apostando por los bonos a largo plazo. Pero entonces, David, ¿qué queda por hacer? ¿Dónde hay que mirar? ¿Hemos de ir a mercados internacionales a buscar esa rentabilidad? Pues aquí el artículo también es algo pesimista, como podéis ver en la siguiente tabla. Y es que el mismo artículo nos muestra una fea realidad de la inversión internacional, y es que es perfectamente factible que podamos tener rentabilidades muy malas al alejarnos de Estados Unidos, como veis en la siguiente gráfica. Así que contradiciendo a Jeremy Siegel y a Tony Robbins, la clave no es comprarlo todo y dispararle a cualquier cosa como un mono con una escopeta de feria. La clave es saber lo que estás haciendo y seleccionar cuidadosamente tus inversiones antes de lanzarte a ello. Vamos, que la clave es mirar la rentabilidad esperada y mirar el riesgo que estás asumiendo. No hay escapatoria a hacer los deberes. Con lo cual, la clave es hacer value investing. Y es por eso que aquí en Systematic Value Investing estamos todos los días trabajando en el fondo del Systematic Value Investing US Markets. Un fondo sistemático, objetivo, cuantitativo, donde lo que hacemos es que seleccionamos 40 empresas, como podéis ver aquí, 40 empresas que vemos que a nivel de calidad y precio están en un buen momento de compra, siguiendo los principios del value investing automatizado y sistematizado. El objetivo, como veis, es batir al S&P 500 a largo plazo. Aquí la clave, como podéis ver, es conseguir una correlación muy similar a la de los índices, pero estar asumiendo mucho menos riesgo, porque al final estamos comprando 40 empresas que ya de entrada están bastante baratas. A modo de ejemplo, podéis ver que el PER promedio de la cartera está en 14 veces beneficios, cuando también la calidad de las empresas que tenemos en el portfolio es realmente alta, con un ROI, como podéis ver aquí, del 14% en todas nuestras posiciones. Y en el siguiente diagrama también lo podéis ver claramente, como de todo el universo de empresas del S&P 500, intentamos alejarnos de aquellas como por ejemplo Tesla, la cual la tendríamos por aquí, para concentrar esfuerzos en las empresas que creemos que ahora mismo lo van a hacer mejor, tales empresas como Coterra, International Money Express, Scorpio Tankers, Salesforce o otras. En conclusión, acciones a largo plazo, a veces sí, a veces no. La receta que nunca falla, value investing sistemático a largo plazo. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.